Pedro Centeno Santalla, diputado federal y presidente de la Comisión de Salud del Congreso Federal. Soy médico cirujano y homeópata egresado del Politécnico de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ¿no? Y posteriormente estuve trabajando como director general del ISSSTE, estuve trabajando como director de administración del Seguro Social y director de administración y finanzas del ISSSTE, director general de Birmex. Me tocó el tema de comprar las vacunas de COVID, distribuir 240 millones de vacunas en todo el país, ¿no? En eso he estado un tiempo en estos últimos años. Estamos revisando primero que se implemente adecuadamente el modelo IMSS Bienestar, que es un modelo muy importante porque hoy que vivimos en un sistema de salud fragmentado y que la orientación desde el sexenio anterior y hoy con la presidenta Claudia es perfilarnos al sistema único de salud. ¿Qué queremos hacer? Ya se dieron pasos importantes. Hoy hay dos pilares en el sistema de salud. Uno que tiene que ver con seguridad social, donde está incluido el IMSS ordinario, el ISSSTE, Ejército, Marina, Pemex, que tienen su sistema de seguridad social y tienen su seguro de salud, que continuarán, pero se creó el IMSS Bienestar, una OPD que va a atender alrededor de 50 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social y que ese es el pilar para poder transitar a lo que nosotros consideramos necesario, que es el sistema único de salud, donde el Estado mexicano recupere la rectoría en las políticas públicas en salud. Nos enfrentamos en este tránsito hacia la implementación del IMSS Bienestar, primero que venimos de un sistema fragmentado, que ese es un gran problema, y que fue orientado fundamentalmente a la curación, como si el concepto fuera, si no hay enfermos no es negocio, ¿no? Y eso es un tema muy crudo decirlo así, pero es la realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer y entender que los sistemas de salud a partir de la pandemia tienen que fortalecerse hacia la prevención, promoción, educación para la salud y el autocuidado. Eso es un tema central y evidentemente ir ante una visión del pasado de que la salud es una mercancía y no un derecho, pues implementa también una visión distinta para poder hacerlo llegar. Y otro tema fundamental tiene que ver con una nueva cultura laboral. Una nueva cultura laboral que esté fincada en los valores, en los principios, en la atención a los ciudadanos. Pues en síntesis, en el amor al prójimo, porque qué más importante es la salud, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Y lo otro, entender los estados que hubo una descentralización en el periodo de Zedillo, ¿no? Que hubo dos grandes descentralizaciones, que es la educativa y la de salud, que desde muy particular punto de vista son grandes fracasos. Pues ya los estados están entendiendo que ya se regresa a la federación, a la Secretaría de Salud, para tener un eje rector en la política pública en salud y a partir de ahí implementar esto, que es alrededor de 23 estados que ya están en esta visión y que sin duda alguna el poder compaginar las visiones e intereses para poder poner en el centro de la discusión a los seres humanos, a los mexicanos, para ganar su derecho, pues ese es el gran tema, es un tema de concientización y de revolución de conciencia. Sin duda alguna los gobiernos neoliberales así lo veían. La veían como una mercancía, como un negocio la salud. Y la salud es un derecho humano. Yo creo que esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros vemos la salud como un derecho humano, que el Estado mexicano está obligado a garantizar. Y derecho humano es importante, pero también el concepto de salud. No es solamente atender el tema de la enfermedad, es ver todo el entorno biopsicosocial que tiene que ver con el estado de bienestar y la prosperidad compartida de los ciudadanos. Sí, porque no te enfermas porque quieres. Hay circunstancias que te ocasionan eso. Y también la visión de que no hay enfermedades sino enfermos. Eso también hay una individualidad hasta en los padecimientos, individualidad morbosa, individualidad medicamentosa. Entonces tenemos que ser mucho más específicos en entender que la salud tiene que ver con un ser humano, no con un hígado, no con un ojo, no con un riñón, no con un corazón. Es todo un entorno biopsicosocial y el Estado mexicano estamos perfilándonos para ir hacia allá, para garantizar eso, una mejor distribución de la riqueza y del ingreso. Por ejemplo, hoy tenemos una mejor distribución del presupuesto, que es un gran avance y que se siente y que lo palpa la gente. El hablar de salir de la pobreza, 13.2 millones de mexicanos en los dos periodos de la Cuarta Transformación es extraordinario porque está demostrando que el modelo sí funciona y que por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es una realidad que nadie la puede objetar, al contrario, yo creo que todo el mundo estamos contentos y más los ciudadanos que tienen un gobierno hoy cercano, humanista y que pone en el centro de discusión el derecho a ser feliz. Por eso la visión de por qué el Sistema Único de Salud es precisamente eso,
Es un solo sistema de salud que permita la integración del sector para que todos los mexicanos podamos tener acceso a la salud. Que los que están del INS-Bienestar y donde no hay un hospital del INS-Bienestar, pero hay un hospital de Seguro Social Ordinario, se atiendan, o del ISSSTE, o de la Marina, o del Ejército y viceversa, y con una caja de compensación y con un intercambio de servicios, ¿no? Y con un tabulador institucional para que todo el mundo pueda compensar lo que cuesta la atención de cada ciudadano, estemos garantizando y sobre todo una amplia cobertura, que es lo que queremos, ¿no? Llegar a todos los rincones. Y también a mediano y largo plazo, ¿por qué no decirlo? El sector privado puede incorporarse con una visión en el centro de la discusión de los ciudadanos, no como un negocio, sino como algo, y se entiende también la parte de ellos, pero es importante garantizar como Estado primero esta cobertura, lo más posible, y después incorporar al sector productivo privado en esto, pero con una visión clara, con una visión de Estado. Creo que es un tema muy importante y sensible que se tiene que entender su origen. Su origen efectivamente tiene que ver con la concentración de muy pocas distribuidoras, porque lo veían como un negocio. Llegaron a comprar medicamentos que no necesariamente eran los mejores, ¿no? Entonces se convirtió en un negocio. Yo creo que a partir de la administración anterior, cuando abrimos la posibilidad de comprar medicamentos en otros mercados internacionales, esto va a generar y ha generado un mejor abasto de medicamentos. Es un proceso de transición, sin duda alguna, ¿no? Que estamos impulsando desde la Cámara de Diputados, dando el marco legal para ello, y decirlo también que es necesaria una sistematización del cuarto constitucional. El cuarto constitucional es el cajón del sastre, ahí van todos los derechos, ¿no? Pero entonces tenemos que sistematizarlo. Y creo que en este tránsito que tiene que ver con la implementación del INS-Bienestar también tiene que quedar muy claro cuál es la responsabilidad del gobierno federal, cuál es la responsabilidad de los gobiernos estatales y cuál es la responsabilidad de los gobiernos municipales. Muy parecido, guardando sus proporciones, al tercero constitucional. El tercero constitucional se dice con mucha claridad cuál es la responsabilidad de cada orden de gobierno con respecto a la educación, también en la salud, porque hay dos derechos fundamentales que son civilizatorios: la educación y la salud. Un pueblo educado y un pueblo saludable es un pueblo con mejor porvenir. Creo que es un tema muy importante el que comentas tú. Yo creo que la autosuficiencia en la producción de medicamentos biológicos es muy importante. Creo que la pandemia nos enseñó eso. En la época neoliberal, el truco era decir que era más barato comprarlo afuera que producirlo en el país, y por eso desmantelaron Birmex. Debo decirte que tuve la experiencia de hablar con los trabajadores de Birmex y me decían: doctor, en los años 80, 90, Serum de la India, que es uno de los productores más importantes de biológicos y favoterápicos a nivel mundial, se vinieron a capacitar aquí a Birmex, y mire, hoy es una empresa importante de primer orden a nivel mundial. Eso tenemos que hacer, tenemos que regresar, porque hay el talento, hay sin duda alguna el expertise para poder producir los biológicos. Uno de los biológicos que producíamos era el Sabin, las gotitas para la poliomielitis, y Centroamérica se benefició también con eso. México producía Birmex alrededor de 90 millones de vacunas que vendíamos en 7 países de Centroamérica. Birmex como una empresa, ¿no? Y la desmantelaron porque el negocio era el contrato, comprar, fuera para las ganancias. Yo creo que Birmex tiene dos grandes disyuntivas. Una, convertirse en verdaderamente la distribuidora de insumos para la salud del sector, y potencializar la investigación y la producción de biológicos y favoterápicos. ¿Qué son los favoterápicos? Pues son todos esos suero antialacrán, suero antiviperino, ¿no? Esos son, y los tenemos que producir, y creo que hay una extraordinaria posibilidad que así sea, ¿no? Hoy tiene la gran responsabilidad de ser el distribuidor de insumos para la salud a nivel nacional. Se están preparando, van ahí. Creo que la compra consolidada es lo más importante porque permite dos cosas. Una, la homologación de las guías y clínicas de práctica médica, que permite que los medicamentos que se requieren en el sector por instituciones sean los mismos. No puedes tratar en el ISSSTE, en el seguro, la gripa de distintas maneras, ¿no? Entonces, esto va a permitir que todo lo que tiene que ver con lo necesario para los medicamentos, el número de medicamentos, se pueda homologar. Y esto, la compra consolidada, permite comprar amplios volúmenes a un costo mucho menor para el Estado mexicano. ¿Y cuál es el reto? Llegar a la última milla. Creo que el fortalecimiento de Birmex y particularmente del INS-Bienestar en su implementación es atender lo que llamamos nosotros
la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Los centros de salud de sus municipios, de sus colonias, de sus barrios. Ahí está el verdadero éxito de un sistema de salud. ¿Por qué? Porque ahí llega el 80% de la población. Ahí tiene que atenderse, ¿no? Hoy los gobiernos neoliberales desmantelaron la atención primaria y ocasionaron que se desbordara el segundo nivel y el tercer nivel. Entonces estamos en ese proceso de fortalecer la atención primaria como eje fundamental para impulsar un sistema de salud que ponga en el centro de discusión la prevención, promoción, educación para la salud. Ese es el gran reto. Y es un reto porque traemos un saldo negativo de los gobiernos neoliberales. En 1978 hubo una asamblea de Alma Ata, donde los sistemas de salud a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, definieron que habría que orientar todos los sistemas a nivel mundial a la prevención y promoción. ¿Qué hicieron en México? No hicieron caso. ¿Cuál es el resultado de no haber atendido eso? Pues hoy lo palpamos. 14 millones de diabéticos en México que pudieron haberse evitado, muchos de ellos. 50% de la población es hipertensa y muchos no lo saben. Una epidemia de obesos infantiles, adolescentes, adultos mayores. Un aumento de las enfermedades crónico-degenerativas, por supuesto, y con una repercusión muy sensible en el riñón, la insuficiencia renal crónica. Esos son los saldos del neoliberalismo, que tenemos que atenderlos, no los podemos dejar, pero si se hubiera volteado a ver hacia la prevención, no estuviéramos pasando esto. Un rezago en la infraestructura en salud de 30 años, 3 décadas. Y le pongo el ejemplo del ISSSTE. En 1960 nace el ISSSTE. Eran 500,000 derechohabientes. Hoy son alrededor de 14 millones de derechohabientes del ISSSTE, ¿sí? Casi con la misma infraestructura. O sea, por eso ven ustedes los hospitales del ISSSTE que tienen 40 años de haberse constituido. El 20 de noviembre tiene más de 65 años que se construyó. Y yo felicito, por ejemplo, a la presidenta, a Martí, que terminaron los hospitales que iniciamos con el presidente López Obrador, que fue la clínica de Palenque, la clínica de Los Cabos, el de Torreón, Coahuila. Acaban de inaugurar el de Tlajomulco de Zúñiga y está por inaugurar el de Acapulco, Guerrero, y terminar el Tampico, Tamaulipas. Esos nuevos hospitales que se hicieron con recursos propios del ISSSTE, no con APPs, que son esos contratos, ¿no?, asociación público-privado que eran un atraco, leoninos totalmente, lo hizo el ISSSTE. Después de un cuarto de siglo, 25 años, el ISSSTE construye por administración propia esos hospitales, que costaron 13,000 millones, ¿no? Nada más les pongo un ejemplo también. En el Estado de México hay un hospital que llaman El Barco en Zumpango, que lo construyó Juan José Hinojosa. A algunos les ha de sonar ese nombre. Y si no les recuerdo, Juan José Hinojosa fue el que sobornó a Peña Nieto con la Casa Blanca en Las Lomas y a Vidi Garay con una casa de 10 millones de pesos en el Club de Golf de Malinalco, Estado de México. Bueno, el Estado de México está pagando 52 millones de pesos mensuales por ese hospital. Con eso que se ha pagado durante estos casi 20 años, se hubiesen construido más de 10 hospitales generales en el Estado de México. De ese tamaño de corrupción y de leoninos son los contratos. Entonces, es demostrar que estas 3 décadas de rezago sí se van a ir avanzando. Estos hospitales que comento, que son 6, incorporan al ISSSTE 1,000 camas, que eso eran muy importantes. ¿Por qué? Porque la población del ISSSTE, la burocracia mexicana, un dato relevante, el promedio de edad es de 43 años. Entonces la curva ya cambió, ya no necesitamos pediatras en el ISSSTE, casi no, necesitamos geriatras en el ISSSTE porque cambió la población y esto implica también una visión distinta. Por eso es importante el fortalecimiento, sí, de la atención primaria y claro que el tema de casa por casa es muy relevante porque es el sistema de salud que está llegando al domicilio a prevenir. Y dirían, pero a un adulto mayor, ¿a qué le previenes? Muchas cosas. Es detectar que se esté tomando su medicamento, es detectar que no esté descompensado, que no esté con el azúcar alta o que no esté con la presión alta, que detectemos a tiempo. Y eso es prevención para poder inmediatamente diferirlo a un hospital de segundo nivel. Eso es algo increíble que se está realizando con el recurso del pueblo, porque hay que entender que todo lo que se hace en el país es producto de la contribución de los ciudadanos. Nadie le pone en su bolsillo. Esa es la diferencia. Cuando se entiende eso,
tenemos un gobierno que entiende la realidad y reconoce al soberano. Primero, sistematizar perfectamente el cuarto constitucional para que cada orden de gobierno tenga claro cuál es su visión y su función y su misión en el tema de la salud. Que no haya confusiones, que no haya ningún otro tipo de visión, que sea la visión de la prevención, promoción, educación para la salud y a implementar correctamente el bienestar. Segundo, ir aumentando el presupuesto en salud. Hoy el presupuesto tuvo un incremento del 6% con respecto al 2024. Fueron alrededor de 180,000 millones de pesos que se incrementó. El presupuesto en salud fue 2.2 billones de pesos, que es relevante. Algunos de la oposición mentían que no hubo incremento. No, sí hubo un incremento sustantivo. Y hay que seguir implementando eso, pero sobre todo generar las condiciones para que se asiente perfectamente bien la atención primaria, que crezcan los centros de salud. Creo que eso es algo relevante y que tiene una línea de tiempo, ¿no? Yo espero que para el 2030 estemos viendo ya un sistema único de salud, un sistema integrado, un sistema donde los mexicanos se les garantice el acceso en cualquier punto del país. Mi nombre es Pedro Centeno Santaella, soy diputado federal del Estado de México, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso Federal y los invitamos a ver La 4 TV.